Don Ricardo vivía en una casita muy sencilla, rodeada de árboles, tierra húmeda y un cielo inmenso que parecía abrazarlo cada mañana. Su vida, aunque humilde, estaba llena de esperanza y fe. Cada día despertaba temprano, agradeciendo a Dios con una oración sincera, pidiendo por un poco más de fuerza para seguir adelante. La pureza de su corazón se reflejaba en cada pequeño acto de bondad hacia los animales que lo acompañaban, quienes eran para él como una familia. Desde que perdió a su querida esposa Lucía, don Ricardo encontró consuelo en la rutina de cuidar sus gallinas, sus cabritas y su fiel perro. Había momentos en que la soledad le pesaba, pero siempre recordaba las palabras de Cristo. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esa promesa alimentaba su esperanza de que su vida, a pesar de las pérdidas, seguía teniendo un propósito lleno de amor y compasión. Los niños del pueblo solían acercarse a su cerca de madera para ver cómo les hablaba a sus animales. Con paciencia, él les contaba historias de superación, como la de David, aquel pastorcito valiente que con fe derrotó a un gigante. Les enseñaba que incluso en la infancia uno podía ser un instrumento de Dios para transformar el mundo a través de pequeños actos de bondad. Su voz era suave, pero sus palabras tenían la fuerza de quien realmente creía en los milagros. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, don Ricardo se sentaba en un viejo tronco, juntaba las manos y hacía una oración en voz baja. Pedía por los niños del pueblo, por los enfermos, por los corazones tristes y hasta por aquellos que lo habían olvidado. Su fe era simple, pero inquebrantable. Sabía que, aunque sus recursos fueran escasos, su capacidad de amar y compartir era un verdadero regalo de Dios. Y así, con cada amanecer, don Ricardo continuaba su jornada. Regaba su huerto, alimentaba a sus animales y ofrecía una sonrisa a quien pasara por el camino de tierra frente a su casa. Su vida era un testimonio silencioso de cómo la oración, la compasión y la esperanza pueden llenar de luz hasta el rincón más humilde. Lo que él aún no sabía era que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma inesperada. Aquella noche, cuando el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento soplaba con fuerza, don Ricardo sintió un presentimiento extraño en su corazón, como si Dios, en su infinita compasión, quisiera advertirle de un momento difícil que estaba por venir. Mientras oraba por protección y esperanza, abrazado a su viejo rosario, no imaginaba que su fe sería puesta a prueba de una manera tan dolorosa. En medio de la madrugada, unos hombres sin escrúpulos irrumpieron en su terreno. En cuestión de minutos, se llevaron a sus animales, aquellos compañeros de vida que le daban sentido a sus días. La cabrita que le seguía a todas partes, las gallinas que cantaban al amanecer y hasta su perro fiel. Todos desaparecieron. Don Ricardo cayó de rodillas en el suelo, con lágrimas de impotencia, elevando una oración desesperada a Dios, suplicando por un milagro o al menos un poco de consuelo. A la mañana siguiente, con el rostro marcado por la tristeza y los ojos cansados de llorar, don Ricardo salió en busca de ayuda. Caminó por las polvorientas calles del pueblo, golpeando las puertas de sus vecinos, aquellos mismos a quienes tantas veces había tendido la mano con bondad y caridad. Pero esta vez, la indiferencia y la falta de compasión fueron las únicas respuestas que recibió. Algunos fingieron no escucharlo, otros inventaron excusas para no involucrarse. Fue entonces cuando el dolor se mezcló con una profunda sensación de abandono. Pero incluso en ese momento tan oscuro, don Ricardo no dejó que su fe se apagara. Recordó las palabras de Job, aquel hombre que, a pesar de perderlo todo, nunca renegó de Dios y siguió creyendo en la esperanza y la transformación. Con los ojos llenos de lágrimas, volvió a su casa vacía, pero con el corazón decidido
a no dejar que la tristeza destruyera su confianza en Cristo. Aquella pérdida, aunque devastadora, comenzó a enseñarle una verdad profunda. A veces, cuando creemos que hemos llegado al final, es cuando Dios empieza a escribir una nueva historia de superación y milagros. Don Ricardo no lo sabía aún, pero esa herida sería el inicio de una transformación que tocaría no solo su vida, sino también el corazón de muchos a su alrededor. Cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la esperanza parecía desvanecerse junto con la luz del día, don Ricardo escuchó unos golpes suaves en su puerta. Su corazón, todavía herido por la reciente pérdida, se sobresaltó. Al abrir, se encontró con un hombre desconocido, de rostro cansado, ropa desgastada y mirada llena de hambre y desesperación. Su nombre era Esteban, y con voz temblorosa pidió un poco de pan y agua, pues llevaba días sin probar bocado. Don Ricardo, movido por la compasión y la bondad que siempre lo caracterizaron, no dudó un instante. A pesar de tener casi nada, buscó en su humilde alacena el último pedazo de pan y llenó un vaso con el poco de agua que le quedaba. Mientras extendía sus manos hacia Esteban, recordó el pasaje donde Jesús multiplicó los panes y los peces, alimentando a una multitud con solo un gesto de fe y generosidad. En su interior, oró en silencio, pidiendo a Dios que ese pequeño acto de caridad fuera suficiente para aliviar el dolor de aquel hombre. Mientras Esteban comía con gratitud, don Ricardo se sentó a su lado, escuchando sus palabras llenas de tristeza y esperanza perdida. En medio de aquella conversación sencilla, surgió una conexión profunda, como si en ese encuentro hubiera algo más grande, un propósito escondido, una lección de vida que el propio Dios había preparado. La inocencia y la pureza de intención de don Ricardo brillaban más que nunca en ese momento. El ambiente se llenó de una paz inexplicable. El hombre, antes débil y agotado, comenzó a recuperar fuerzas. Y antes de partir, miró a don Ricardo con ojos llenos de sinceridad y dijo: «Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy». Aquellas palabras quedaron resonando en su corazón como un eco de esperanza y promesa divina. Algo dentro de él le decía que esa oración, hecha por un desconocido, no quedaría sin respuesta. Así, mientras veía a Esteban alejarse por el sendero, don Ricardo cerró la puerta de su casa, pero abrió otra mucho más importante, la puerta de la fe renovada. Una certeza comenzó a brotar dentro de su alma, recordándole que Dios nunca abandona a los corazones generosos y que, en los momentos más inesperados, los milagros pueden estar a punto de suceder. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaban el patio de tierra frente a su casa, don Ricardo salió para comenzar otro día de oración y esperanza. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Allí, en su corral vacío la noche anterior, ahora había nuevos animales, gallinas, cabritos y hasta un pequeño burro. Era como si Dios hubiera escuchado cada palabra de su corazón roto y hubiera respondido con un milagro lleno de amor y compasión. Junto a los animales había un saco de tela desgastada, pero lleno de monedas relucientes. Don Ricardo se llevó las manos al rostro, conmovido hasta las lágrimas. Su primera reacción fue arrodillarse en el suelo y agradecer a Dios con una oración profunda, llena de fe y gratitud. Recordó entonces las palabras de Esteban: «Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy». Y en ese instante entendió que aquellas palabras no fueron casualidad, sino una promesa cumplida por Cristo mismo. La sensación de transformación fue tan intensa que parecía que el aire a su alrededor estaba cargado de esperanza. Don Ricardo, con el corazón latiendo fuerte, empezó a cuidar de los nuevos animales como si fueran un regalo divino. Cada vez que alimentaba a uno, susurraba una oración, dando gracias por esa bendición inesperada. Su casa, antes silenciosa y triste, volvió a llenarse de vida y alegría.
Los niños del pueblo, al enterarse del milagro, corrieron hasta la cerca para ver los nuevos animales. Algunos preguntaban con inocencia, ¿cómo llegaron aquí, don Ricardo? Y él, con una sonrisa llena de bondad, les respondía, Dios escucha cada oración, hijos, y a veces nos sorprende de formas que no entendemos, pero que siempre son perfectas. En su mirada había una mezcla de humildad y profunda fe. Ese día, don Ricardo comprendió que cuando uno da con amor, sin esperar nada a cambio, Dios transforma hasta la mayor tristeza en una fuente de esperanza y abundancia. El milagro que vivió no solo cambió su vida, sino que sembró en su corazón la certeza de que la fe mueve montañas y que hasta las oraciones más simples, hechas con pureza y con compasión, llegan al cielo. La noticia del milagro no tardó en extenderse por todo el pueblo. Los mismos vecinos que días antes habían dado la espalda a don Ricardo, ahora se acercaban a su portón, curiosos y, en el fondo, avergonzados. Algunos bajaban la mirada al verlo, incapaces de sostenerle los ojos después de haberle negado ayuda. La presencia de aquellos nuevos animales y el saco de monedas eran señales claras de que Dios había actuado, recompensando la fe, la bondad y la compasión de un hombre sencillo. Uno a uno comenzaron a acercarse. Algunos llevaban pequeñas ofrendas como disculpa, un poco de maíz, un trozo de pan o incluso flores del campo. Don Ricardo los recibía con una sonrisa cálida, reflejo de la pureza de su corazón. Nunca hubo en él rencor, solo esperanza de que aquel momento sirviera para una verdadera transformación espiritual. Recordó la historia del hijo pródigo, donde la misericordia y el perdón son más fuertes que cualquier herida. Con voz serena y llena de humildad, don Ricardo dijo, «Solo hice lo que mi corazón me dictó». Sus palabras, tan sencillas pero cargadas de fe, tocaron a más de uno. Muchos de los niños que escucharon esa frase preguntaron a sus padres qué significaba actuar según el corazón. Y así, sin darse cuenta, don Ricardo empezó a sembrar una semilla de cambio en cada familia. La inocencia de la infancia hizo que muchos pequeños quisieran imitar su gesto, ofreciendo ayuda a quienes más lo necesitaban. En las tardes siguientes comenzaron a organizar pequeñas oraciones comunitarias frente a su casa. Los niños, con sus voces limpias y llenas de esperanza, elevaban plegarias pidiendo por una vida más bondadosa y llena de caridad. Don Ricardo, emocionado, les contaba historias de superación y fe, como la de Daniel en la cueva de los leones o la de Samuel, que desde pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios. La lección quedó grabada en el corazón de todos. Cuando alguien actúa movido por el amor y la fe, el ejemplo transforma vidas. Lo que comenzó como un acto simple de caridad terminó siendo el inicio de una renovación espiritual para todo el pueblo. Y mientras el sol se escondía, don Ricardo miraba al cielo y agradecía por ver cómo Dios había hecho florecer la esperanza, donde antes solo había indiferencia. Con el paso de los días, la historia de don Ricardo se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe puede transformar incluso las situaciones más dolorosas. Su humilde hogar, antes silencioso y solitario, ahora era un lugar de encuentro, de oración y de esperanza. Las familias del pueblo, que antes vivían enfocadas solo en lo material, comenzaron a redescubrir el valor de la compasión, la caridad y la pureza de corazón. Era como si Dios hubiera utilizado la vida de don Ricardo para enseñarle a todos que los verdaderos milagros nacen del amor sincero. Los niños, especialmente, aprendieron que la oración tiene poder, incluso cuando viene de los labios más pequeños e inocentes. Inspirados por don Ricardo, comenzaron a orar por los más necesitados, por aquellos que sufrían y hasta por los propios animales del campo. Algunos hasta organizaban pequeñas colectas de alimentos para compartir con quienes tenían menos, siguiendo el ejemplo de superación y bondad que habían visto.
La infancia de esos niños empezó a llenarse de actos de amor que marcarían sus vidas para siempre. Don Ricardo, en su corazón, sentía que todo lo que había vivido era parte de un plan divino, una transformación que Dios había preparado para él y para su comunidad. Se veía reflejado en historias bíblicas como la de José, que después de tanto sufrimiento fue usado por Dios para salvar a muchos. Su fe, fortalecida por cada oración, le daba fuerzas para seguir siendo un instrumento de cambio. Cada conversación, cada consejo, cada acto de bondad se convertía en una nueva oportunidad de sembrar esperanza. Los jóvenes del pueblo, que antes solo pensaban en sus propios problemas, comenzaron a buscar a don Ricardo para escuchar sus relatos. Él les hablaba de Cristo, de cómo el amor y el perdón son capaces de derribar cualquier muro de tristeza o resentimiento. Les decía que una vida de oración y confianza en Dios puede abrir caminos inesperados, igual que le pasó a él. Sus palabras, llenas de humildad, llegaban directo al alma de quienes lo escuchaban. Y así, sin buscarlo, la vida de don Ricardo se convirtió en un testimonio poderoso de transformación espiritual. Su historia quedó grabada en el corazón de todos como una verdadera lección de fe, esperanza y amor. Aquel campesino que un día compartió su último pan sin esperar nada a cambio, había alimentado sin saberlo a un enviado de Dios. Y con ese acto sencillo pero lleno de bondad, desencadenó un milagro que cambiaría para siempre a su comunidad y dejaría un legado de fe que seguiría inspirando a futuras generaciones. Y ahora dime, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió a tu oración cuando menos lo esperabas? Cuéntanos en los comentarios si has vivido un milagro o una transformación que te haya marcado. Tu testimonio puede inspirar a otros que hoy necesitan esperanza. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ninguna de estas historias que tocan el alma y fortalecen la fe. Y si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla con otro relato de fe, superación y el poder de la oración. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga.